Pues, antes, amén. Bueno, vamos a comenzar primero con un pequeño resumen acerca de la parasha del día de ayer, que comienza con, que comienza con Ahareimot, quiere decir después de la muerte de los hijos de Aarón. Bueno, a grandes rasgos, este capítulo de Levítico nos está hablando primordialmente del día de la expiación, y ese día de la expiación se llama Yom Kippur. Este es un Shabbat alto que se guarda. Bueno, dentro de lo que se explica en este capítulo es que Aarón no podrá presentarse en cualquier momento al lugar Makon Kadosh, o sea, al lugar santísimo. Para ello deberá él primero traer como ofrenda de pecado un carnero, un ovillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda quemada. Amén. Este, También nos hablaron el día de ayer el hermano José Luis acerca de la limpieza de la limpieza del cuerpo y las vestiduras que debían portar los levitas, en este caso Aarón y sus hijos, para el servicio del tabernáculo. Todas estas vestiduras deberían de ser de lino fino. Bueno, con el novillo Aarón tendría que hacer expiación por él y su casa. Y para hacer expiación por el pueblo debería tomar dos machos cabríos y echar suerte por ambos, porque recordemos que uno de los sacrificios se llama Asham, que es por la culpa, y el otro es de Azazel, que es el de la expiación. ¿Amén? Una vez hecho lo anterior, él pondrá el incienso en el fuego delante de Yahweh para que la nube de incienso cubra la cubierta del arca, la cual está sobre el testimonio, para que él no muera. Sacrificará la ofrenda por el pecado del pueblo también en la cubierta del arca. Cuando haya terminado de hacer expiación por el lugar maconcados del tabernáculo del testimonio y el altar, también presentará el macho cabrio de Azazel y pondrán ambas manos sobre su cabeza del chivo expiatorio y confesará todas las transgresiones y crímenes y pecados de los hijos de Israel, y después lo mandarán al desierto con un hombre nombrado para este propósito. Como habíamos mencionado anteriormente, este será un Shabbat de descanso completo, y dice, y ustedes serán limpios delante de Yahweh y de todos sus pecados. Se negarán a sí mismo. Esto es una regulación perpetua. Amén. Bueno, continuamos. También aquí se hace una descripción acerca del santuario, y decía que cualquiera que haga sacrificios, o más bien ofrendas al santuario, debería hacerlo, que quisiera hacerlo, no tendría que ser fuera del campamento, sino que tenía que presentar su ofrenda a la puerta del tabernáculo para que no fuera acusado de haber derramado sangre, y esa persona fuera destruida de su templo. Dice aquí que nunca más ofrecerían sacrificios a Baales para que no se prostituyan a sí mismos. Esta es una regulación permanente para tanto ciudadanos como extranjeros. Así que cualquiera que desobedeciera esta ordenanza sería cortado del pueblo. También otro tema que vimos el día de ayer fue la prohibición de comer la sangre.
Hermanitos, yo no escucho nada. No sé si Si van a estar ajustando la pantalla. A lo mejor si dejas de compartir, Edith, y vuelven a compartir para que no se vean los comentarios, ¿no? Están acomodando las diapositivas, amados. Tranquis. Amén. Ya volvemos. Bueno, nos quedamos en... bueno, que estábamos haciendo diciendo que el día de ayer vimos cómo dentro del santuario había varias regulaciones acerca de la presentación de las ofrendas. Como había mencionado antes, no se debía hacer ninguna ofrenda, por tu parte, o sea, tendrías tú que presentarte delante de la entrada del tabernáculo y entregar tu ofrenda para que sí fuera, presentada delante de Adonai. Entonces, como había mencionado anteriormente, esto se hacía con el fin de que estos sacrificios no tuvieran una doble intención, o que fueran, hechos para otro propósito, ¿no? Entonces, por eso es de que se castigaba, con una pena bastante severa, a quien desobedeciera esta regulación. Amén. Otro tema que vimos el día de ayer fue la prohibición acerca de comer la sangre. Cualquiera que coma cualquier tipo de sangre será cortado de su pueblo. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque Elohim dice, yo he dado la sangre a ustedes en el altar para hacer expiación a causa de la vida. Además de que dentro de la sangre de la sangre de los animales se encuentra la vida misma, ¿no? Amén. Otro tema que tocamos el día de ayer dentro de la parashá son los actos de inmoralidad prohibidos, que son todos aquellos actos inmorales de cualquier tipo, donde la pena por cometerlos dentro del pueblo es ser cortado o destruido. Inclusive algunos, como el adulterio y la fornicación, eran las personas que caían en o que eran encontrados culpables dentro de este pecado, pues eran puestos a muerte. Por eso es que todos deberán obedecer y observar los estatutos y mandamientos para que no sean cortados y no sean puestos a muerte. Amén. También el día de ayer vimos dentro del capítulo de la Parasha 30, que es Kedoshim, las leyes de santidad. ¿Qué decía el día de ayer el hermano José Luis dentro de lo que eran las leyes de santidad? Primero que nada, decía que, no, dice así Adonai, que el pueblo, ustedes serán santos porque yo soy santo. Por tanto, deberán guardar las fiestas, los shabbats, observarán y obedecerán todos mis estatutos y mandamientos. Entre ellos están las 10 Dabar, los 10 mandamientos, donde destaca el cuarto mandamiento que se acabó de mencionar anteriormente, que es el Shabbat, que le dice acuérdate y guarda el Shabbat. También vimos que no se debe de tomar venganza, no permitir que los animales de crianza se mezclen con otra especie, hacer restitución por las diferentes transgresiones, regulaciones sobre la cosecha y de los árboles
frutales durante el tercer, cuarto y quinto año, que no marquen la carne o la gente o se hagan tatuajes, también eso lo vimos el día de ayer, así como el respeto a los mayores y todo acerca de la deshonestidad en cualquier ámbito. Asimismo, también, una vez que vimos todo esto, también vimos las penas por todos estos actos. Por ejemplo, decían que quien sacrifica a sus hijos a Moloch y mancilla el lugar y profane el nombre de Elohim, será lapidado a muerte. Quien se voltea a otro lado al ver esto, también será cortado del pueblo. El que maldiga a sus padres, su sangre estará sobre él también. Quienes cometan adulterio serán puestos a muerte. Todo aquel que cometa cualquier inmoralidad sexual será puesto a muerte. Por tanto, dice, no vivan con las costumbres de otras naciones. Cualquiera que sea medium hechicero también será puesto a muerte. Por eso dice así Levítico 20:26. Más bien ustedes, pueblos, serán santos para mí, porque yo, Yud-Heh-Vav-Hei, soy santo y yo los he apartado de todas las naciones para que ustedes me pertenezcan a mí. Amén. Bueno, aquí vamos a dar comienzo después de este pequeño resumen, vamos a dar comienzo con la Haftarah, que como saben todos es una conclusión acerca de todo lo que vimos el día de ayer dentro de la parasha. Bueno, ¿por qué hice esta lámina así? Donde menciono el libro de Levítico, Vayikra, porque hay un razonamiento muy, muy certero en este libro. Como sabemos, es el libro central de la Torá, es el que está en medio de los 5 libros. Los sabios judíos dicen que es el corazón de la Torá. ¿Por qué? Porque dentro de ellos se encuentra lo que es el concepto y la forma de cómo entrar en Kedusha, o sea, en santidad. Amén. Bueno, vamos a leer. Esta Haftarah nos abarca lo que es Ezequiel 20, versículos 1 al 13. Y también Ezequiel 22, versículos 1 al 22 también. Y Amós. Vamos a comenzar con la lectura de Ezequiel 20, 1 al 4. Amén. Permítame, hermanos. Dice así, Ezequiel 20, Ezequiel 20, versículo 1 al 4. En el 10º día del quinto mes del séptimo año, algunos de los ancianos de Israel vinieron a consultar a Yahweh y se sentaron conmigo, o sea, Ezequiel. Y la palabra de Yahweh vino a mí. Ben-Adam, habla a los ancianos de Israel y diles que Yahweh pregunta, ¿han venido a consultarme? ¿Cómo vivo yo? Dice Yahweh. Yo juro que no los dejaré consultarme. ¿Debía yo tomar total venganza sobre ellos? Ben-Adam testifica a ellos las iniquidades de sus padres. Bueno,
Aquí primero que nada, pues vemos que el Eterno está haciendo un reproche directo a estos ancianos de Israel, porque ellos venían a consultar a Yahweh por todas las situaciones que se estaban viviendo dentro del pueblo de Israel. Ellos estaban queriendo clamar y pidiendo respuestas acerca de lo que les acontecía en esos momentos, pero pues él automáticamente les dice, ¿cómo vivo yo? O sea, les está diciendo, ustedes, ¿cómo viven? Y quieren respuestas de cómo soy yo, cómo soy yo como su Elohim. Amén. Entonces, es como decirles, me vienen a pedir respuesta de algo que ustedes ya de antemano ya saben, ¿verdad? Continuamos. Ezequiel 20, del 5 al 6. Diles que Yahweh dice esto, antes en los días que escogí a Israel, yo levanté mi mano a la Será de la casa de Jacob. Yo me rebelé a ellos en la tierra de Misraín cuando levanté mi mano a ellos y dije, yo soy Yahweh su Elohim. En el día que levanté mi mano a ellos prometiendo sacarlos de la tierra de Egipto a una tierra que yo había preparado para ellos, una tierra que fluye con leche y miel, la más bella de todas las tierras. Yo les dije, cada uno tiene que desechar las abominaciones a sus ojos y no se profanen a sí mismos con los ídolos de la tierra de Egipto, porque yo soy Yahweh su Elohim. Entonces, Elohim los sacó de Egipto y después les ordenó que se deshicieran de todo aquello que aprendieron de ese pueblo, mas aún les dio también como ordenanza que no se asimilaran junto con los otros pueblos que iban a encontrar en esa tierra que él les había apartado para ellos. Dice así, pero por consideración a mi propia reputación, me alejo, me alejó de dejar que se profanara la vista de los Goyim, entre las cuales ellos estaban viviendo, en cuyos ojos yo me hice conocido a ellos para sacarlos de la tierra de Egipto. Así que yo los hice salir de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Yo les di mis estatutos y yo les hice conocer mis preceptos, los cuales dan vida al hombre que los cumple. Les di también mis Shabbatot como señal recíproca para que supiera que yo, Yahweh, soy el que los santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no anduvieron según de mis estatutos y desecharon mis preceptos que dan vida al hombre que los cumple y profanaron gravemente mi Shabbatot. Entonces dije que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto hasta exterminarlos. Dice, pero actué por respeto a mi nombre para que no se profanara la vista de los pueblos ante cuyos ojos los habría secado, pero les alcé mis manos en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mi Shabbatot, pues su corazón andaba en pos de los ídolos. Con todo mi ojo los perdonó, pues no aniquilé ni acabé con ellos en el desierto, sino que en el desierto dije a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus nombres, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Yahweh vuestro Dios, y andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis Shabbatot para que sean señal recíproca, para que se sepa que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Amén. Entonces, aquí hay un detalle muy peculiar que dice Elohim, que él pudo haber hecho o pudo haber destruido a ese pueblo cuando él pecó en el desierto, cuando no hicieron caso y se rebelaron. Y dentro de toda la historia del pueblo de Israel, hubo, hubo momentos en el que el pueblo obedeció y otros en los que se perdió. Mas, sin embargo, en ninguno de esos momentos
eh, Elohim los abandonó o los destruyó por completo. ¿Por qué? Porque él estaba siendo misericordioso con ese pueblo. Él tenía en cuenta unas promesas que él ya había hecho a su pueblo desde tiempos anteriores, con Abraham, con Jacob, Isaac, con todos aquellos que él ya había hecho esas promesas. Y pues por respeto a su nombre y por no faltar a su nombre, a su honor, pues no lo hizo. Amén. Bueno, seguimos ahora con los pecados de Israel. Seguimos con Ezequiel capítulo 22, del 1 al 3, dice, los pecados de Jerusalén. La palabra de Yahweh vino a mí. Ahora, hijo del hombre, ¿estás preparado para juzgar la ciudad ensangrentada? ¿Estás preparado para declarar sus iniquidades? Di que Yahweh Elohim dice, oh ciudad que derrama sangre dentro de sí, y así presurando tu condena, que haces ídolos para ti misma que te profanan. Seguimos. Tú eres culpable por la sangre que has derramado, estás profanada por los ídolos que te has hecho. Tú has acortado tus días, tú has completado tus años, por lo tanto yo te he hecho objeto de desprecio para los goyim y el hazmerreír para todos los países. Aquellos cerca y aquellos lejos se burlarán de ti, y tú notoriamente inmunda, abundante en iniquidades. Los príncipes de la casa de Israel conspiran en ti todos para derramar sangre. En ti ellos injurian padres y madres, ellos oprimen al extranjero, dañan a la viuda y al huérfano. Ustedes tratan mis cosas santas con desprecio, ustedes profanan mi Shabbatot. Hay ladrones en ti para derramar sangre, en ti están aquellos que salen a comer en las montañas y en ti ellos cometen actos lujuriosos. En ti ellos cometen incesto, ellos se fuerzan así sobre mujeres durante su impureza menstrual. En ti uno comete abominación contra la esposa de su prójimo, otro comete algún acto lujurioso profanando a su nuera, aún así a su hermana o a la hija de su propio padre. En ti la gente toma soborno para derramar sangre. Ustedes demandan y aceptan interés y aumentos usureros por opresión. Han traído perversidad al máximo y ustedes se han olvidado de mí. Así dice Yahweh. Y yo golpearé con mi mano contra sus iniquidades y la sangre derramada en ti puede soportar el corazón de ustedes, puede continuar la fuerza de ustedes durante los días que traigo, que traigo sobre ustedes. Yo, Yahweh, lo he hablado y yo lo haré. Yo los esparciré entre los Goyim y los dispersaré entre las naciones. Así removeré la inmundicia de ustedes y ustedes causarán ser profanados en plena vista de los Goyim. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. La palabra de Yahweh vino a mí, hijo del hombre. La casa de Israel se ha convertido para mí en una mezcla. Bueno, hasta aquí. Bueno, hasta aquí, como podremos ver y mencionamos anteriormente, se ven reflejadas todas aquellas cosas, todas aquellas abominaciones y actos que el Eterno reprueba y que fueron cometidos por ese pueblo en tiempos de Ezequiel. Aquí podemos ver un detalle que yo encontré, vamos a decir, la santidad que es pureza, ¿no? Aquí que encontramos dentro de este pueblo, todo lo contrario, encontramos impureza. ¿Y de dónde viene la impureza? Del desorden. O sea que en este pueblo no había orden, estaba todo totalmente en desorden. Si nos vamos tantito, nos regresamos a Génesis
recordamos una palabra que encontramos ahí que se llama, que es tohu, que quiere decir desolación y que viene de un desorden. Recuerden que en Génesis que decía, el mundo estaba en desorden, ¿no? Y eso que trae desolación. El desorden trae desolación, que es lo que sentía en ese momento el pueblo y por eso acudieron al profeta Ezequiel para encontrar consuelo a esa desolación. Amén. Bueno, posteriormente a eso, los siguientes versículos nos llaman a lo que es la santidad y hacen una, se hace una metáfora aquí del proceso de purificación de los metales. Amén. Vamos a leer. Versículo 18. La casa de Israel se ha convertido para mí en una mezcla de metales básicos. Ellos son todos cobre, hojalata, hierro y plomo mezclados juntos en el crisol, la escoria que sobra de la plata. Por lo tanto, Yahweh tu Elohim dice esto, porque todos se han convertido en escoria, yo los recogeré a todos dentro de Jerusalén. Entonces, así como recogen plata, cobre, hierro, plomo y hojalata en un crisol y los ponen al fuego para derretirlos, asimismo yo los recogeré en mi ira y furia, los echaré allí dentro y los derretiré. Si yo los recogiere y soplara sobre ustedes con el fuego de mi ira, y ustedes serán derretidos en ella, como la plata es derretida en un crisol, así serán derretidos. Entonces ustedes sabrán que yo soy Yahweh, quien ha derramado mi furia sobre ustedes. Amén. Bueno, en este proceso de purificación de los metales, podemos encontrar que para poder purificar cualquier tipo de metal, en este caso son el oro y la plata los que están en el nivel más alto de purificación. ¿Se acuerdan cuáles eran? Que estos metales son los que se utilizaban dentro del santuario, en el tabernáculo, en los metales que se utilizaban más bien dentro del mismo santuario, en el lugar santísimo. ¿Cuáles eran primero? Eran el oro y la plata, estaban en primer lugar, eran los que estaban dentro de lo que es el santuario. Posteriormente, los otros metales ya se encontraban, estos otros metales que son el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, esos los encontramos como materiales tanto de los utensilios como de los altares donde se quemaba la carne, de los holocaustos. Aquí, ¿qué es lo que nos está hablando el Eterno al hacer esta comparación entre lo que es la purificación, la santidad y estos metales? Aquí estamos hablando de un proceso de aproximación hacia el Eterno. Si se dan cuenta, el oro y la plata, que son los metales más preciosos y los que se purifican por el fuego y que se purifican de una manera más pura, son los que se encuentran dentro del lugar santísimo. El bronce, el hierro, el estaño y el plomo se encuentran fuera del santuario, en los utensilios, y tanto, por ejemplo, en el bronce, que es el tercer metal que está más acercado, ese era el material del que estaban hechos los altares, donde se quemaban los holocaustos. ¿Qué podemos entender sobre esto conforme para la aproximación que se debe de tener con el Eterno? Los altares que eran hechos de bronces, ahí se quemaba la carne de los animales que se ofrendaban. ¿Y qué analogía podemos entender con esto? Que la carne, ¿qué es? La carne es lo que nosotros debemos quemar para nosotros podernos acercar al Eterno. Amén. Bueno, dentro
del texto, dentro del texto Ezequiel le dice a Elohim que el pueblo está fingiendo como plata falsa. ¿Por qué? Por toda la maldad que había dentro de ellos. O sea, no tenían santidad, no había kedusha dentro de ellos. Ahora, un, una, una similitud que yo encontré estudiando dentro de lo que es de lo que encontramos dentro de lo que dicen los sabios judíos, es que, por ejemplo, estos son uno, 2, 3, 4, 5, son seis, este, había seis, son seis elementos que se utilizan para los diferentes utensilios y elementos que se usan dentro del tabernáculo. Entonces, dicen los sabios judíos que estos seis elementos coinciden con el valor numérico que se le da al hombre, que es el número 6. Esto ellos lo comentan o lo deducen porque el hombre fue creado en el sexto día. Y hay una relación muy, muy cercana entre el número 6, que es dentro de los números de los imperfectos, es el más perfecto. Amén. ¿Por qué? Porque se supone que dentro del hombre fue hecho a imagen y semejanza de Elohim. Mas, sin embargo, nosotros como hombres no somos perfectos. Amén. Amén. Bueno, aquí una aclaración, hermanos. El, la plata solamente se encontraba dentro de las argollas y todos aquellos implementos que sujetaban los tablones del tabernáculo. El oro era el único que estaba dentro del lugar santísimo porque es el que representaba directamente la pureza de Elohim. Amén. Bueno, como había yo mencionado anteriormente, todos nosotros sabemos que nuestro Elohim es un Dios de orden. Y como ese Dios de orden, dio un orden dentro de lo que fue la creación. En el sexto día, Elohim creó al hombre y en el séptimo día, él creó el Shabbat. Si nos podemos dar cuenta dentro de los anteriores, tanto en el resumen como en las lecturas anteriores de Ezequiel, en todas está mencionado el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es una ordenanza, es una señal del pacto que hizo Elohim con nosotros. Dentro de las regulaciones, dentro el Shabbat está mencionado desde en Éxodo 31, 12 al 17 y Éxodo 35, 1 al 3. ¿Por qué? Porque en ello está establecido desde ese tiempo que Elohim sacó al pueblo de Egipto, ya existía el Shabbat, pero si nosotros nos vamos y nos vamos aún más atrás, desde Génesis, cuando el Eterno realizó la creación, podemos dar cuenta del Shabbat, porque ¿qué hizo Elohim en el séptimo día? ¿No? Dice que él cesó de su labor y descansó. Amén. En Isaías 58:13 podemos encontrar más detalladamente lo que significa el Shabbat. Dice así: la delicia del Shabbat. Si tienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia,
santo, glorioso de Yahweh, y lo honras no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Yahweh será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Yahweh. Entonces, debemos entender que el Shabbat es un mandamiento, es una regulación, es un pacto que hay entre Elohim y nosotros como seres humanos, como creación de Él. Pero si en este pacto, alguno de los dos, en este caso nosotros, no cumplimos con Él, automáticamente, pues, ¿qué va a pasar? Se van a anular todos estos pactos, o sea, no nomás esto, sino aquellas bendiciones que ha prometido el Eterno para con nosotros de toda nuestra historia. Entonces, cuando alguien decimos o cuando escuchamos decir a alguien que pues el Shabbat no está vigente o que no es una regulación que esté vigente, este, estamos y si nosotros prestamos oídos más aún a esto, pues estamos siendo partícipes de ¿cómo se llama? De este pecado, ¿no? ¿Y qué vimos? Que el Shabbat es parte de un orden. Y si nosotros no respetamos ese orden, entonces ¿en qué resulta? En caos, en desolación. ¿Amén? Bueno, vamos a leer ahora Amós 9 al 7 al 9, las consecuencias de no practicar la santidad. Amén. El Señor ha dicho, israelitas, ¿acaso no son ustedes mi iguales que los cusitas? ¿Acaso yo, que los saqué a ustedes de Egipto, no he hecho lo mismo con otros pueblos que, que yo saqué de Creta? Acuérdense que yo saqué de Creta a los filisteos y a Kir de los sirios, lo ha dicho el Señor. O sea, aquí se está refiriendo a todos los pueblos. Mis ojos están observando a Israel, esa nación tan inclinada a la maldad. Por lo que veo, exterminaré a sus habitantes, los descendientes de Jacob, aunque dejaré a algunos de ellos con vida, lo ha dicho el Señor. Amén. Pues yo he mandado que Israel sea zarandeado por las otras naciones, como se zarandea el trigo en una criba, sin que un solo grano caiga a la tierra. En cambio, si morirán en batalla todos estos malvados que dicen, Dios no nos tocará ninguna desgracia, tendremos que sufrir para nosotros. ¿Cuánta equivocación hay en estas palabras? Porque, como acabamos de ver dentro de las anteriores lecturas, el- siempre que el pueblo de Israel se apartaba de de la cercanía para con el Eterno, siempre había consecuencias. Más sin en cambio, aún así hay muchas personas que piensan, Dios no nos tocará, y más aún lo seguimos pensando ahora en la actualidad, ¿no? Porque ah, hay personas que dicen, es que nosotros estamos todavía bajo la gracia, o no, pues yo ya soy eh, parte de la iglesia o de la familia de Dios, pero recordemos que para poder nosotros ser partícipe de, est- de esta gracia, de esta bendición, tenemos que ser obedientes, tenemos que debemos de llevar a cabo y estar dentro de ese orden y estar cumpliendo con todos los pactos. ¿Y cuáles son todos esos pactos? Pues, primero que nada, pues hacer su inmersión, este, la dieta bíblica, la circuncisión, guardar el Shabbat, todas aquellas, por ejemplo, primordialmente, honrar todo aquello que está establecido en los mandamientos y básicamente en los primeros 10. Amén.
Amós, capítulo 9, versículos 11 al 15. La restauración de Israel. Luego, en ese tiempo yo repararé la casa de David, repararé sus grietas, levantaré sus murallas y haré que vuelva a ser tan importante como antes. Israel, que es mi pueblo, se adueñará de lo que queda de Edom y de todas las naciones vecinas, lo ha dicho el Señor, quien hará que esto ocurra. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí en este versículo número 11? Que dice, yo repararé la casa de David. Aquí se está refiriendo principalmente a esa línea real que viene desde la casa de David, que va a terminar, que va a culminar con el nacimiento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Versículo 13. El tiempo vendrá cuando habrá tal abundancia de cosechas que la temporada de la siega casi no habrá terminado, cuando el agricultor comenzará de nuevo a sembrar para otra cosecha, y los montes sembrados de uvas producirán tanto que sobrará el vino. Si de las colinas bajara el vino como si fuera un río, lo ha dicho el Señor, ese día yo haré que mi pueblo Israel regrese a su país. Entonces reconstruirán sus ciudades arruinadas y vivirán en ellas de nuevo. Plantarán viñas y disfrutarán de su vino, cultivarán la tierra y comerán sus cosechas. Yo los plantaré firmemente allí sobre la tierra que les he dado, y nunca más serán arrancados de su tierra, lo ha dicho el Señor, Elohim, tu Dios. Amén. Pues como podemos ver, hermanos, aquí se está refiriendo principalmente a esa restauración del pueblo y del reino de Dios, que será en el reino venidero. Recordamos que esta lectura es una profecía que el profeta Amós dio cuando ya el pueblo de Israel, el reino de Israel estaba dividido en dos. Entonces, está hablando más o menos de esas épocas. Pero si nosotros nos podemos dar cuenta que dentro de todas las profecías de todos los profetas, tanto los mayores como menores, todo el apunte profético va directamente dirigido a lo que es la restauración del reino venidero a través de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, con la segunda venida de nuestro Adón. Amén. Y esto sería todo por mi parte. Amén. Gracias, hermanos.